Inicia tu ordenador antiguo desde USB. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una información que creo muy importante, sobre todo muy interesante para todos aquellos que tenéis un ordenador muy antiguo, de cierta época atrás, en la que, bueno, hoy día ya no podéis actualizar los sistemas operativos porque ya la máquina en sí no soporta los nuevos sistemas. Un ejemplo, tenéis un equipo con Windows XP que ya para funcionar con Windows XP quizás vaya justito. Y claro, el hardware, las características de ese PC que tenéis, no os permite pues funcionar correctamente con versiones más actuales, como puede ser incluso la última versión de Windows 10. Ya digamos que ese ordenador que tenéis es obsoleto y queréis darle una segunda vida. Porque realmente de esa segunda vida trata este vídeo. Porque sois muchos los que me habéis comentado que tenéis un equipo antiguo, que queréis instalar varias soluciones o alguna solución de las que se han mostrado en el canal con Android, con Linux, y que no sois capaces de iniciar la máquina desde el USB. Eso es lo que vamos a afrontar hoy. Cómo iniciar la máquina desde USB. Ahora mismo os doy una oportunidad. Por aquí debajo os pongo el minuto donde voy a empezar, digamos, a mostraros los pasos a seguir para que podáis iniciar la máquina desde USB. Pero si quieres aprender algo más y el por qué pasa estas cosas, no vayas hacia adelante porque te lo explico. Resulta que hay equipos, ordenadores, que la BIOS, aunque aparezca la opción de arrancar en lugar desde el disco duro como primera opción o el CD o DVD como primera opción, segunda opción, también nos permite elegir discos extraíbles o unidades extraíbles. Eso es el USB. Incluso hay BIOS en la que directamente viene que podamos iniciar el sistema desde un USB. ¿Cuál es la sorpresa? Que esos equipos, aunque pongamos bien el orden de arranque, por ejemplo, primero el USB y luego el disco duro, directamente cuando encendemos el equipo va al disco duro y no pasa por el USB. No reconoce la BIOS, en definitiva, ese USB, aunque lo tengamos bien creado, aunque tengamos la imagen perfectamente configurada para iniciar desde USB en cualquier máquina. También está la tipo de BIOS, en la que, bueno, ni siquiera aparece la opción de arrancar desde ese USB. ¿Qué opciones tenemos entonces? Bueno, está la opción, que eso sí, normalmente todas las BIOS lo permitían, es que podamos iniciar la máquina por el CD o por un DVD introducido en ese lector o grabador de CD o DVD. Entonces tenemos la obligación, nos obliga esa BIOS a crear ese soporte en disco para poder iniciar el equipo para una instalación de un sistema operativo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos ese soporte, no queremos grabar ese soporte y aún así queremos hacerlo por USB? Pues esa es la solución que vamos a abordar aquí. ¿Por qué pasa eso en esas antiguas BIOS? Porque en ese momento no se contemplaba el inicio de una máquina desde un dispositivo USB. Entonces no se implementaba. Y aquí tenemos ese problema actualmente cuando queremos recuperar un equipo antiguo con un sistema operativo diferente al que trae de fábrica para darle esa segunda vida a ese PC. ¿Por qué hablo siempre de ese equipo antiguo? Bueno, porque hoy día, normalmente, todos los equipos que se venden desde hace unos añitos para acá, unos 10 años para acá, todos van a permitir iniciar la máquina desde un USB. Puedes tener la variante de tener BIOS como tal o BIOS tipo UEFI. Si tienes BIOS tipo UEFI, tienes que tener en cuenta que esta BIOS tipo UEFI puede, depende de la versión, trabajar tanto en formato MBR como en formato GPT, son formatos de particiones que tienen formas diferentes de trabajar. También te puedes encontrar que tu ordenador tenga una BIOS tipo UEFI, pero que solamente trabaje en GPT, ¿vale? Pero también puedes encontrarte un equipo con BIOS que solo trabaje en MBR, que si no es UEFI es lo más normal, que sea MBR. Estos detalles son importantes porque a la hora de crear un sistema USB autobooteable o autoarrancable,
es importante conocer qué tipo de BIOS tienes para saber si crear ese USB con el sistema MBR o con el sistema GPT. ¿Qué ocurre si lo creamos en MBR y no funciona? Bueno, simplemente si estás seguro de que tu BIOS puede arrancar desde USB, porque también lo ves en la BIOS que puedes poner USB como primera opción, simplemente vuelve a crear ese USB en GPT. O viceversa, lo creas en GPT y no funciona. Bueno, pues créalo en MBR y pruébalo. Eso es lo primero que yo haría antes de hacer este proceso que vamos a ver. Si en ninguno de los dos casos te funciona, pues adelante. Y haz los pasos que te enseño ahora. Bien, voy a utilizar Windows XP porque me imagino que cuando estás viendo este vídeo es porque tienes una máquina antigua y como mucho tendréis un Windows XP o Windows Vista, no creo que tengáis algo superior, porque si tenéis algo superior seguramente vuestra BIOS será más moderna y ni siquiera tendréis que hacer estos pasos. ¿Qué es lo que necesitáis? Lo primero que vais a necesitar es esta carpeta, Plop Boot Manager. ¿Dónde lo podéis encontrar? Pues en la descripción del vídeo, ¿vale? Os voy a dejar un enlace para descargar esta carpeta. Estará comprimido, lo descomprimís y obtendréis esta carpeta. Dentro de esta carpeta tenéis pues varias carpetas, valga la redundancia, y archivos. Lo importante, lo que voy a explicar hoy es esta carpeta y esta. ¿Podéis hacerlo desde Linux? Sí, pero eso lo abordaremos en otro vídeo porque no tengo preparado ahora mismo Linux para poder explicaroslo. Además que ibas a hacer el vídeo aún más largo. Hoy vamos a explicar cómo se hace desde Windows, pero os voy a comentar antes una cosa. Supongamos que ese PC en el que quieres iniciar desde USB no tiene ni siquiera Windows instalado porque tienes un problema o porque ha pasado algo y no tienes Windows, con lo cual no puedes hacer lo que voy a hacer yo ahora. ¿Qué haces entonces? Bueno, puedes irte a otro PC y obligatoriamente vas a tener que crear un CD de arranque. Podéis directamente hacer el CD de arranque para el sistema operativo que queráis instalar y ya tenéis la instalación del sistema desde ese CD o DVD. Pero si te interesa tener este método en CD-DVD, por lo que pudiera pasar y siempre poder instalar algo desde el USB, pues os venís a esta carpeta, install, y creáis un CD o DVD con esta ISO, con este archivo. ¿Cómo? Con cualquier aplicación para creación de discos que admita el formato ISO para quemar ese soporte en CD. No voy a meterme más en ese tema porque cuando tengas ese disco, ese CD o DVD creado, vas al equipo que no puedes iniciar desde USB, lo introduces, inicias y vas a ver un menú que vamos a ver ahora a continuación después de instalar la carpeta en Windows, ¿vale? Aquí viene el paso que vamos a atacar. Vamos aquí a la carpeta Windows y vais a tener todos estos archivos. Simplemente este archivo install to mbr es el que tenéis que ejecutar. Fijaos, install to mbr, con lo cual no vale este método, importante, no vale para aquellas máquinas que estáis trabajando en GPT, ¿vale? ¿Cómo podéis saber si vuestra máquina está trabajando en GPT o en MBR? Bien, os vais a la consola CMD, ¿vale? Lo que es el símbolo del sistema, o también conocido como el MS2, y ponéis diskpart. Enter. Una vez que tenéis aquí la palabra diskpart, escribís list disk, ¿vale? Y aquí veréis el disco duro o vuestros discos duros que tenéis insertado en vuestro ordenador, y si tenéis aquí debajo de GPT un asterisco, es que vuestro disco está en GPT. Importante esto porque, como digo, si vuestro disco está en GPT, no vale este procedimiento, pero además no creo que os haga falta porque seguro que tenéis una BIOS tipo UEFI, ¿vale? Así que para salir de aquí, exit, otra vez, exit y ya está. Bien, estamos seguros de que no tenemos el sistema en GPT, con lo cual vamos a ejecutar este archivo. Se nos abre al ejecutar esta ventana, muy similar a la anterior que abrimos nosotros manualmente, y ponemos aquí la Y para que se instale
el programa Block Boot Manager en nuestro arranque de Windows. Le decimos que sí y bueno, yo ya lo había probado y me dice que si quiero actualizar esos archivos. Le voy a decir que sí, a vosotros no os va a aparecer esta pregunta porque entiendo que no habéis hecho este proceso anteriormente. Vale, esa pregunta me sale a mí solo, a vosotros lo normalmente no os va a salir. Le digo que sí y bien, vosotros vais a ver directamente, solamente con la primera pregunta, cuando contestéis sí, con la Y, que ha copiado este archivo en esta ruta, este otro archivo en esta otra ruta. Se ha creado un menú en el arranque y que bueno, esto se ha añadido y ha terminado la instalación. Presionamos una tecla para continuar y se cierra la ventana. En este momento reiniciamos el ordenador, lo reiniciamos y debemos ver un menú. Ese menú que vamos a ver es idéntico al que vais a ver si habéis creado el disco CD o DVD con este archivo ISO, ¿vale? Vamos a ver lo mismo desde el CD o con este método que acabo de explicar. Voy a reiniciar la máquina y os muestro el menú que tenéis que ver cuando el equipo se esté encendiendo. El equipo se ha iniciado y este es el entorno que vais a ver. Aquí simplemente lo que tenéis que darle es a la tecla número 1, donde pone Full Boot Manager Install. ¿Vale? Yo ya lo tengo instalado, por eso está activo el número 2 y el número 3. Vosotros el número 2 y el número 3 no lo tendréis que tener activo. Así que le dais a la tecla número 1 y aquí nos pregunta si queremos iniciar la instalación. Le decimos que sí con la Y. Y es un proceso muy rápido, pone OK, OK, OK en todos los pasos y le damos a una tecla cualquiera para terminar. Nos sale aquí, bueno, una leyenda de diferentes teclas que tenemos para el uso que realmente no nos va a hacer falta recordar, ya veremos por qué. Le damos a otra tecla cualquiera y vamos a reiniciar la máquina. ¿Con qué tecla? Con la 9. Le damos a la tecla 9 y reiniciamos la máquina. Y veremos un nuevo menú que es donde nos va a permitir realmente iniciar desde USB. Voy a darle a la tecla 9. Y efectivamente, veremos por fin este otro menú. Parece como un cielo ahí en el universo estrellado. Y arriba a la izquierda, pues un menú que podemos desplazarnos con los cursores de nuestro teclado. Hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué nos interesa? Que aparece aquí USB. Aunque bueno, también podemos utilizar este entorno pues para iniciar desde el CD-ROM, para la disquetera o la red. Importante, en este momento tenemos que tener puesto en nuestro equipo nuestro USB con esa imagen autoarrancable, autobooteable, ya en ese USB. Yo ya lo tengo introducido en el equipo, voy a USB, se selecciona con la tecla Enter, va cargando y está iniciando USB que tengo lo que es la imagen de Linux Mint 20 Cinnamon de 64 bits configurada en mi USB. Y como veis, se abre el menú correctamente. A partir de este momento podemos instalar ese sistema operativo que no tiene por qué ser el que veis en pantalla en vuestro PC antiguo desde ese USB que de otra forma no podíais iniciarlo. Y nada, como veis, es una forma muy sencilla de hacer que nuestro PC, aunque no tenga la opción de inicio desde USB, podamos hacer ese inicio desde USB. Así que espero, primero, que hayáis aprendido mucho con este vídeo y segundo, que os haya servido para solucionar vuestro problema. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.